se dio el tiempo. Vamos a comenzar. Les agradezco muchísimo a todos ustedes su puntualidad y quiero agradecerles además su interés que tienen con nosotros. Quiero presentarles, primero que nada, a mi socia, Beba Vázquez Bracho, por si no la conocían. Es licenciada en Relaciones Industriales, igual que su servidor, por la Universidad Iberoamericana, y ella y yo decidimos en esta ocasión hacer un evento, como ya lo hemos hecho antes, con nuestro otro aliado de negocios número uno, el licenciado en Derecho, Jorge Arturo Tenorio Coronado, también egresado de la Ibero y con varias maestrías por ahí y un currículum impresionante en la parte laboral. Nosotros somos la parte de Forma RH y ahora Jorge se ha integrado como socio en Clark Hill, dejando su despacho de independiente para estar de nuevo en uno de los grandes despachos de abogados, oficinas de abogados de los Estados Unidos, abriendo oficinas en México. Jorge nos va a estar guiando, yo voy a estar junto con Beba moderando todo este evento y viendo las preguntas que tengan en chat, que los podamos ir viendo. Yo voy a estar haciendo esa interfase de todos ustedes. ¿Ok? Si alguien tiene un tema que quiera tratar o ver, póngalo de una vez para irlo tratando. Y Jorge, te paso la palabra, que solo tenemos una hora. Bienvenidos todos. Gracias, Jorge. Gracias, Fausto. Buenos días a todos. Gracias por la presentación. Pues sí, como dice Fausto, ¿no? Estuve en un despacho muy grande durante muchos años. Después me dediqué a tener un despacho boutique y ahora estoy nuevamente incursionando en un despacho grande, transnacional. eh, eh, y bueno, pues es muy interesante también esta parte, ¿no? Las dos partes son muy interesantes. Pero bueno, esta plática no se trata de la trayectoria. eh, Vamos a hacer una plática, quiero hacer una plática muy sencilla, muy informal, como lo estaba anunciando Fausto, acerca de las reformas que se esperan a la Ley Federal del Trabajo para el próximo año y de las reformas que ha habido durante la historia, ¿no? Es muy curioso la forma en la que se ha ido dando esto, porque la Ley Federal del Trabajo era uno de esos temas dogmáticos en donde no se tocaba la ley casi por ningún motivo. La primera Ley Federal del Trabajo que se divulgó en México fue de 1932 y la única modificación que tuvo esta ley fue durante el siglo pasado. Las dos modificaciones importantes que tuvo, una fue hasta 1970. De 1932 a 1970 se hizo la primera modificación a la Ley Federal del Trabajo. Fue una modificación importante. Se habla que esta modificación fue como un premio a Fidel Velázquez por haber detenido a los ferrocarrileros que estaban rodeando ya la Ciudad de México por el movimiento del 68. Esto trajo como consecuencia la primera modificación importante en donde se daban muchos derechos sindicales. Se trajeron nuevos puntos importantes ahí y en el 72 se crea la ley del Infonavit. Esta fue la primera gran reforma que se hizo. Otorgar aguinaldos, darle más derechos a los sindicatos, en donde se les dio una especie de patente de corso. Yo le llamo patente de corso a este derecho de los sindicatos de emplazar a huelga sin necesidad de tener un contrato colectivo, precisamente para llamar a la firma de contrato colectivo. Posteriormente, en 1980, se hace una modificación procesal en donde se cambia completamente el proceso, se conjunta todo en una sola audiencia de conciliación, demanda, excepciones, ofrecimiento y audición de pruebas y admisión de pruebas, en la que, perdón, está entrando una llamada, en la que se trata de condensar el procedimiento todavía en juntas de conciliación y arbitraje.
Las juntas de conciliación y arbitraje siguieron funcionando hasta hace relativamente poco que se hizo otra gran reforma, pero antes de esta otra gran reforma del 2019 hubo una reforma en el 2012. Esta reforma del 2012 trajo ciertas modificaciones, sobre todo para el tipo de contratación, contrataciones que ya fueron modernizando esta estructura aquilosada de 1932, en donde ya se incorpora el periodo de prueba, un contrato específico para tener un periodo de prueba y no estos contratos temporales que se utilizaban de 3 meses y luego te doy otro de 3 meses y luego ya te doy la planta. Ahora ya se incorpora un contrato a prueba con un periodo determinado de prueba, pero el contrato se denomina por tiempo indeterminado con un periodo de prueba en donde si no se demuestra por parte del trabajador que tiene los conocimientos que dijo tener cuando se le contrató, se da por terminada la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón. Se incorpora también un tipo de contrato denominado contrato a capacitación inicial, en donde ya no es el tener conocimiento de ciertas actividades o de ciertas labores, sino se trata de solamente tener la disposición para un entrenamiento específico que va a proporcionar el patrón. Este entrenamiento debe de ser aprobado por el trabajador para poder continuar con la relación y si no, igual que en el contrato de prueba, se dará por terminada la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón. Posteriormente, perdón, ahí también se incorpora algo que es muy utilizado también bueno, debería ser más utilizado, pero por desconocimiento no se utilizan los contratos por temporada. Los contratos por temporada en donde yo puedo contratar un trabajador por ciertas temporadas como se utiliza con vendedoras, con demostradoras en tiendas de autoservicio o tiendas departamentales en donde nada más la contrato por ciertos periodos durante el año. Y este tipo de contrato permite el que solamente se compute la antigüedad en aquellos periodos en los que efectivamente se está trabajando. Entonces ya se va conformando, se va actualizando una ley un poco más moderna. eh, eh, Hasta que en el 21, como consecuencia de la pandemia, se incorpora el teletrabajo que muy pocas empresas tienen un conocimiento claro de cómo se aplica. Me ha tocado ver en la consulta de día a día que quieren implementar o que han implementado y después tienen ciertos problemas por no haberlo hecho adecuadamente. Se confunde un teletrabajo con un trabajo de expatriados, con esta movilidad actual que se tiene y creo que ese es un tema actual para empresas que son transnacionales o tienen operaciones en otras partes, o incluso algunas que sin tener esta eh, posición de trabajo en otros países, sí tienen la facilidad de que los empleados puedan prestar sus servicios de manera remota y se van a otros países. Son regulaciones completamente distintas porque el teletrabajo, como está regulado, aplica solamente para territorio nacional y está sujeto a ciertas disposiciones de territorio nacional, en donde el patrón tiene obligaciones de revisar las instalaciones en donde se llevará a cabo el teletrabajo, que estén utilizando sillas ergonómicas, que tengan iluminación adecuada, estar cubriendo los costos de internet, luz y todos estos gastos adicionales que significa el llevar a cabo teletrabajo. Y el expatriado ya puede estar en otro lugar, ya no podemos estar cubriendo todas estas
todos estos gastos de manera directa, pero también algo muy importante es la salud en el trabajo, que ese fue el motivo de la norma específica que se publicó para teletrabajo, que es la seguridad de los trabajadores. No se les puede ofrecer seguro social cuando están en el extranjero. Se les tendría que ofrecer, ya conforme a las reglas de expatriados, se les tendría que ofrecer un servicio adecuado, un servicio equivalente al seguro social en el país en el que estén prestando sus servicios. Eh, Posteriormente, en el 24, se empieza a hablar de los días de vacaciones, se incrementa, se aumentan los días de vacaciones para los trabajadores. Se duplica prácticamente el periodo vacacional. De 6 días el primer año se va a 12 y se va incrementando en 2 días, exactamente bajo el mismo esquema, bajo la misma pirámide que se tenía antes de esta reforma, pero se incrementan las vacaciones. Todo esto ya viene también un poco presionado por cuestiones del Tratado de Libre Comercio, para igualar un poco las condiciones laborales en los tres países, ¿no? Estar incrementando los días de descanso, estar incrementando el salario, que había un gran rezago de salario, el salario mínimo estaba completamente rezagado hasta que en los últimos años se empezó a incrementar en 20% el salario mínimo, lo que trajo no las consecuencias que se esperaban de una inflación tan fuerte, porque no trajo esas consecuencias de las que tenían cierto temor en la economía nacional, que fuera a haber una inflación desencadenada por el incremento del salario mínimo. No lo hubo. Y se empezaron a hacer incrementos del 20%, otra vez 20%. El año pasado ya fue del 12%. Este año acaban de anunciar que ya es oficial que va a ser el 13% para 2026. Sí, y Es déjame decirles, precisamente comentábamos ahorita, ¿no, Jorge? Que hoy salió en el Reforma, precisamente que están anunciando el nuevo salario mínimo ahorita en la mañana y además que están trabajando las 40 horas, que es un tema que vamos a platicar posteriormente. Justo y para muestra un botón, el Reforma hoy a nivel nacional y el norte en Monterrey. Adelante, Jorge. correcto, correcto. Tuvimos la suerte de poner la fecha para esta plática justo en la publicación de estas dos noticias que tienen un impacto directo para el año que entra. eh, este, eh, están muy esperadas, ¿no? La jornada de 40 horas está muy esperada, ya está aprobada la implementación. Era lo que estaba pendiente, determinar cómo se va a llevar a cabo, pero la decisión de llevar la jornada obligatoria de 48 a 40 horas a la semana era una decisión tomada. Solamente se supone que están dando sus foros abiertos, como dicen que los tienen, que en realidad no escuchan mucho a las partes, ya lo tienen un poco establecido, pero parece que va a ser escalonado. Hay dos tendencias: uno, que sea escalonado, que sea una reducción de la jornada, 2 horas por cada uno de los años que restan para el 2030, que es cuando debe de estar ya completamente implementada la jornada de 40 horas. Y la otra tendencia, o la otra posibilidad que se menciona para esto, es, dependiendo del tamaño de la empresa, ir reduciendo la jornada para que sea menos fuerte el impacto en empresas pequeñas, en la pequeña y mediana industria, ¿no? Y las empresas grandes que lo implementen de inmediato. Esto está muy oscuro todavía, no se sabe qué van a considerar, a partir de cuántos empleados o cuáles van a ser los parámetros para determinar qué empresas empiezan de inmediato o qué empresas serían paulatinas
o si va a ser paulatino para todas las empresas eh, eh, esta, este, esta implementación de la jornada reducida, bueno, de la jornada ya legal a 40 horas. Otro punto importante ahí que tampoco se ha definido y que se tiene que definir es qué va a pasar con las jornadas mixtas y con la jornada nocturna, porque son claramente menores que la jornada de 40 horas, son mayores estas jornadas, entonces se van a reducir también a 40 horas o se van a reducir proporcionalmente más de las 40 horas conforme está ahora la reducción de la jornada. Si se va a llevar de 8 horas por 6 días a la semana y la jornada nocturna es de 7 horas, ahora se va a llevar también a 7 horas la jornada nocturna, pero durante 5 días a la semana. Se va a reducir proporcionalmente esto. Antes eran 40, eran 48, 45 y 40. Ahora va a quedar 40, 37,5 y 35. Ese es un temor que he escuchado en algunos de los clientes que Gracias. dicen, perdón. Ah, no, pensé que había alguna pregunta. Ese es un temor recurrente, es una pregunta que he tenido constante con algunos clientes respecto a esto. ¿Querías decir algo, ¿Algo, Fausto? Axel? Axel, ¿quieres decir algo o se te desmuteó por algún motivo? No, se me desmuteó ahorita que entré aquí al auto. Ok, Todo bien. pero Gracias. aquí tenemos clientes de nosotros que tienen jornadas de 24/7. Tenemos otros que tienen jornadas mixtas o que trabajan los sábados. Entonces, aquí hay una implicación económica seria porque está incrementándose de la productividad puede bajar y teniendo el costo menor. Entonces, eso también va a ser un reto que van a tener que sortear si nos cambia la legislación a esto. Hay gente que lo tiene de facto, que ya empezó con semana inglesa natural y pues no le va a afectar en lo más mínimo. O gente que trabaja las 48 horas de lunes a viernes, pues simplemente va a ser jornada reducida. Pues muy interesante cómo lo planteas que cuando hay jornadas de, de turno matutino, diurno mixto o nocturno, tiene implicaciones de cambio y de costo y ajuste. La parte gradual se me hace magnífica, creo que es una buena manera, Jorge. ¿Cuándo crees que pueda ocurrir esto, independientemente de las noticias de hoy? ¿Cómo ves estas opciones? Pues mira, como está planteado para que inicie en el 2030, en teoría van a ser la primera reducción 2 horas en el dos mil Sí, veintisiete, 2 horas en el 2028, 2 horas en el 2029, para llegar a la suma de 8 horas menos de la jornada actual en el 2030. Yo creo que debería de ser una sola jornada, independientemente del horario de esta, lo que se tenga que implementar. Ahora, este cambio implica el convertir 2 días de descanso obligatorio a la semana, porque esa es la tendencia. No es reducir a 7 horas la jornada de lunes a viernes y sábado también dar una jornada reducida. La tendencia es decir, los sábados y los domingos son días de descanso obligatorio y si trabajas los sábados, igual que como es actualmente, tendrás derecho a un 25% más de tu salario por tener el sábado adentro de la jornada ordinaria de trabajo, como funciona ¿qué tal, actualmente la prima O dominical. sea, ok, o sea, sí les va a pegar, por ejemplo, tenemos un cliente ahorita, ¿no? Panadería, pues trabajan los sábados, o sea, solo descansan, bueno, y el domingo, descansan un día en la semana. O sea, eso también, les va a afectar a ellos muchísimo, ¿no? Correcto, correcto, sí, sí, digo, actualmente los que tienen dentro de la jornada, para que aplique el 25% de prima dominical, tiene que ser el domingo día de jornada ordinaria y un día de descanso distinto del domingo. Entonces, ahora algo que ha surgido también aquí
la jornada va a ser de lunes a viernes exclusivamente, con días de descanso obligatorio sábado y domingo. Y cualquier persona que trabaje en sábado o domingo va a tener su prima, no sé, tal vez se le cambie su prima de fin de semana o algo similar, en donde por cada día sábado o domingo que trabaje, se le dará el 25% si es que lo tiene fijo dentro de su jornada. Ok. Entonces, podemos hacer ahorita un resumen que en los últimos años se ha incrementado el salario mínimo, se ha incrementado los días de vacaciones, se están reduciendo la jornada de trabajo y se va a incrementar la prima de fin de semana, como resumen de lo que ha Correcto. pasado últimamente. Y Y te hago, una más, otra prestación que se va a incrementar para los trabajadores. Todavía se ha hablado mucho de esto desde hace año y medio, 2 años, es el incremento del aguinaldo. El aguinaldo ¿qué actualmente tal? se debe de tener 15 días como mínimo, y se está hablando mucho de incrementarlo a 30 días por cada año de servicios. Fíjense que aquí Y déjenme hacer un comentario. Adelante, Beba. esto sería a partir del 26 o del 27. Bueno, esto todavía No hay un... no hay, esto es lo que se rumora en los pasillos, lo que se habla en las cámaras empresariales, lo que se habla en los círculos sindicales. Se habla mucho de esta modificación adicional también, con respecto ¿cómo se llama? Al aguinaldo. Ok. Bien, fíjate que les contamos algo. Bebe y yo tenemos trabajando ahorita casualmente con 3 clientes de Italia y estábamos explicando cómo era la parte eh, de los pagos en México, de las prestaciones en México. Y ellos tienden a decir que tienen 14 pagos, les pagan 14 meses durante los 12 meses, uno en julio y uno en diciembre, que es un equivalente a nuestro aguinaldo. Pero aquí ni siquiera nuestro aguinaldo alcanza para un mes, de acuerdo a ley, ¿no? Entonces era interesante que lo vean. Oye, es que aquí es una diferencia seria, ¿no? Y también en los días de vacaciones contra lo que tienen en Italia. Y fue muy, muy interesante porque los tres nos preguntaron lo mismo. Para que se den una idea en derecho comparado, laboral, que eso es lo que está tratando de ecualizar la actual legislatura o el actual em, poder de facto para en beneficio de la base del pueblo. Este, también no estamos hablando de algo que no existe en el mundo, al contrario, pero sí es un cisma ahorita que nos está tocando esto a nosotros después de, como decías en el arranque, Jorge, de los 30 a los 70 no pasó nada, fue lo mismo, las mismas bases y esas mismas bases que estás platicando en el 30, la estamos cambiando apenas en el 2025-26. Entonces va por ahí. Muy bien. ¿Qué otro tema nos puedes platicar, Jorge, de cambios que vengan o que ocurrieron en 2025? ¿Cómo ha estado la Bueno, inspección laboral, etcétera? un tema que actualmente, que digo, ahorita ya en diciembre es cuando ya se vuelve supuestamente sancionable por la Secretaría del Trabajo, es la ley Silla, ¿no? Lo que bautizaron como ley Silla, que es una modificación a la ley, una adición de las obligaciones del patrón que se incluye en la Ley Federal del Trabajo, en donde se le obliga al patrón a poner asientos cómodos, sillas cómodas, cerca de donde están trabajadores que desempeñen su trabajo de pie. Ese es Sí, el principal punto, ¿no? El darles ciertos beneficios a estos trabajadores pues sí, era un poco cansado, y sobre todo estuvo teniendo consecuencias para la salud de muchos trabajadores el estar demasiado tiempo de pie. Y entonces sacaron ciertas reglas, eh, desde mi punto de vista un poco obscuras, desde mi punto de vista no es completamente claro lo que significa, sobre todo en la ley. En la ley simplemente pusieron poner a disposición de los trabajadores asientos cómodos para que puedan tener descansos cuando las labores así lo permitan. Déjenme encontrar la redacción exacta, que aquí la tenía, lo había apartado.
eh, porque esto es, yo creo que lo pudieron haber hecho un poco más específico, pero no quisieron entrar en demasiados puntos, ¿no? Digo, en términos generales, un resumen que yo hice es la ley Silla obliga a los empleadores a proporcionar asientos con respaldo a las personas trabajadoras que realicen sus actividades de pie cuando la naturaleza del trabajo lo permita. Así es como lo establecen. Entonces, ¿quién determina cuándo lo permite la naturaleza del trabajo? El patrón lo sigue haciendo. No dudo que vaya a seguir existiendo algún abuso con respecto a esto, diciendo, no, es que no lo permite las funciones, ¿no? Que es un poco lo que se empieza a regular cuando hay abusos de este tipo, de uno o de otro lado, ¿no? Porque los abusos siempre se dan de ambos lados. Eh, bueno, esta ley se publica, primero se hacen estas modificaciones a la Ley Federal del Trabajo desde 19 de diciembre del 2024 y se da 180 días para la implementación de esto. Estos 180 días, perdón, para la entrada en vigor. La ley entra en vigor, se publica en diciembre, la ley entra en vigor hasta el 17 de julio de este año, en donde en teoría ya tiene la obligación el patrón de proporcionar estas sillas y la Secretaría del Trabajo tenía hasta esa fecha para publicar una norma oficial mexicana con respecto a esto y las reglas para poder llevar a cabo esto, ¿no? No se publica como NOM, se publican nada más las reglas para implementar esto y las reglas son relativamente sencillas, ponen definiciones. ¿Qué es una bipedestación? La bipedestación es cuando el trabajador tiene que estar de pie, ¿no? Sobre dos pies. Después, una bipedestación estática, cuando no puede moverse de su lugar durante toda la jornada de trabajo. La bipedestación dinámica, cuando puede tener movimientos cortos cerca de su lugar de trabajo, y una bipedestación prolongada, que es cuando de plano está todo el tiempo en su lugar. Hacen un esquema y ponen cuándo sí aplica, cuándo no aplica. Esto es lo que fueron sacando. ¿A qué nos lleva estas definiciones? A sacar un cuadro de riesgos. Ese cuadro de riesgos se tendría que hacer por cada una de las empresas para poder determinar cuáles son las normas que cada una de las empresas tiene que implementar para que esta ley sí ya realmente se esté llevando a cabo. Y entonces nos ponen un cuestionario, ¿no? ¿Cuánto es el tiempo que una persona está de pie? Y entonces se le pone calificación. Si es mayor o igual a 30 minutos, es un punto. Si es mayor a 30 minutos, pero menor a una hora, es tanto. Y si es mayor a una hora, son 3 puntos. Se van sumando todas estas opciones y se saca un mapa de riesgo, un nivel de riesgo, que puede ser bajo, medio o alto, y dependiendo de esto, son la necesidad o la urgencia de implementar estas sillas en el puesto específico que se esté estudiando. Si la función del trabajador en particular lo permite, se le debe de poner la silla a un lado de él, en donde él debe de estar llevando a cabo sus funciones. Si puede hacerlo completamente sentado, lo deberá hacer completamente sentado. Si no, tiene que estarse levantando y se pueden utilizar bancos. Tiene una serie de variables esto que son trajes a la medida, que esto es lo que va a estar revisando la Secretaría del Trabajo, seguramente con un interés particular de recaudación,
por las multas que se pueden imponer. Las multas van de 250 a 2.500 UMAS por violación que se cometa en la implementación de esta leycilla. Entonces, seguramente, como está tan amplio, como está tan sujeto a interpretación, se van a generar conflictos con respecto a esto, que la Secretaría del Trabajo, en el momento de la inspección, el inspector consideró que no estaba bien llevado a cabo, y vamos a terminar llevando a cabo procedimientos de nulidad, demandas de nulidad ante el Tribunal Fiscal para estar eliminando estas multas que van a estar imponiendo. En los últimos años ha sido desde el 2019, que fue cuando hubo una modificación a las sanciones que puede imponer la Secretaría del Trabajo por estas violaciones al cumplimiento de la Ley Federal del Trabajo. Se ha vuelto un incentivo de recaudación para la Secretaría del Trabajo. Ya las multas pueden llegar hasta 5,000 UMAS, que si multiplicamos el monto del UMA, que actualmente está en 113 pesos aproximadamente, pero si lo multiplicamos por 5,000, voy a hacer la operación ahorita rápidamente. 5,000, perdón, 5,000 por 113 pesos, pues ya nos da 565,000 pesos, ¿no? Medio millón. Medio millón de pesos de recaudación. Antes las multas, antes de esta reforma, las multas eran de 2 a 15,000 pesos. Pues ya tiene un incentivo la Secretaría del Trabajo para ponerse a trabajar en imponer multas, imponer sanciones. A mí en lo personal, en el despacho, atendemos este tipo de necesidades de nuestros clientes, y sí se nos ha incrementado la atención a multas, atención desde el Ok, momento de la inspección. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Si llega una inspección del trabajo, no sí. debemos dejarlo pasar como algo, ya vinieron, ya se van, a ver qué pasa. No, el momento de poderlo atender es cuando están ahí, es el mejor momento para hacerlo. Nosotros normalmente recibimos llamadas y son bomberazos que tenemos que ir a atender al inspector, y tenemos 5 días para presentar la documentación que nos están requiriendo para poder acreditar que sí estamos en cumplimiento. Ujú. Después de esto, la propia Secretaría emite una resolución que tratamos de pelearla ante la misma Secretaría, pero son juez y parte, se ratifica y terminamos con una demanda de nulidad en contra de la multa ante el Tribunal Fiscal. Pero sí es Jorge, muy importante tenemos, hacerlo. tenemos una pregunta. Nos Sí, dice Mónica López. Es sobre los contratos vigentes que dijeron hace rato, pero solo brevemente, ¿cuáles son los vigentes? Y también sobre la obligación de la NOM 035, ¿qué es lo mínimo para su cumplimiento? Saludos, Mónica. ok. Bueno, los contratos, siguen siendo básicamente los que siempre han existido, pero están muy, muy reglamentados ahora. El primer contrato es un contrato deberíamos de tener todos, un contrato por tiempo indeterminado con un periodo de prueba. Esa es la denominación que debe recibir el contrato, y en el que simplemente se pone que estará a prueba si es un trabajador general, un trabajador que no necesita una especialización para llevar a cabo sus funciones. Se puede hacer un periodo de prueba de 30 días. Si el trabajador ya tiene funciones especializadas, que podríamos empezar a considerarlas dentro del listado de salarios mínimos, o si es personal de confianza, este periodo de prueba se puede ir hasta 180 días, pero se tiene que establecer desde el principio cuál es el periodo, y al término del periodo, cuáles son los motivos por los que se considera que el trabajador
no tiene los conocimientos que dijo que tenía en el momento de su contratación. Ese es el requisito de este contrato. El segundo contrato, que tiene básicamente las mismas características que como lo mencioné brevemente al principio, es uno es a prueba. ¿Cuál es la prueba? Que él me demuestre que ya tiene los conocimientos. El segundo es, yo tengo un puesto que requiere ciertos conocimientos específicos del trabajador, pero que no los puede adquirir en cualquier parte. Entonces yo le voy a dar un entrenamiento específico a ese trabajador para que se desarrolle con eh, em, con esas características específicas que requiere mi empresa. Y esta capacitación al final tiene un examen. Si el trabajador no demuestra haber adquirido dentro de este periodo de capacitación, que puede ser por el mismo periodo, desde 30 hasta 180 días puedes estar capacitando a un trabajador dependiendo de la complejidad de lo que tiene que aprender. Si demuestra no haber adquirido el conocimiento, se puede dar por terminada la relación de trabajo. El siguiente tipo de contrato es el típico contrato por tiempo determinado. Estos contratos por tiempo determinado es muy importante tener en cuenta que solamente se pueden celebrar cuando cuando la naturaleza del servicio que va a prestar el trabajador es temporal. El típico caso de esto y que podemos poner como ejemplo es cuando un trabajador de planta, un trabajador que ya tiene mucho tiempo con nosotros se incapacita y yo puedo contratar libremente a una persona para que supla al trabajador que está incapacitado. Entonces su contrato, el periodo de este contrato, por su naturaleza es temporal, porque va a suplir al trabajador permanente exclusivamente en este periodo de incapacidad. Otro ejemplo podría ser ya tiene cierta interpretación, pero si lo justificamos adecuadamente se puede llevar a cabo. Si yo tengo un contrato por una obra determinada, vamos a poner el ejemplo de los constructores. A mí me pasó mucho cuando construyeron Torre Mayor. Los constructores tenían un contrato para desarrollar 7 pisos, no más. Torre Mayor tiene 52 pisos, pero les daban contratos por 7 pisos. Entonces las contrataciones sobre todo con los soldadores, que fue con los que más problema tuvieron, era contratarlos para el desarrollo de los 7 pisos. Terminaban los 7 pisos, terminaba el contrato con esta empresa que llevaba a cabo la construcción, y si no se le renovaba, pues no se le renovaba a los trabajadores porque ya no había contrato. O yo tengo un contrato específico para una entrega extraordinaria. Yo normalmente produzco 100 vasos y esa es la capacidad que tengo de personal, pero tengo un pedido extraordinario que tengo que hacer en el siguiente mes y tengo que hacer 200 vasos y necesito 5 personas adicionales. Se puede llevar a cabo siempre y cuando tengamos todo el soporte de ese contrato, el promedio de lo que teníamos producido, y podamos acreditar ante los tribunales esta temporalidad del servicio que estamos requiriendo. El otro contrato es por obra determinada. Obra y tiempo determinado son muy similares. Uno tiene que ser Sí, la obra específica, y tiempo determinado es un tiempo particular. Como dije, la incapacidad, tengo 5 días de incapacidad, pues te contrato por 5 días. Tengo 3 meses de incapacidad. En caso de maternidades, por ejemplo, en Pemex tienen mucho esto. Mientras está de incapacidad por maternidad una asistente o alguien, tienen ya ellos cierta plantilla de personal que van
hasta rotando y entran hoy a suplir a Margarita, mañana a Juana, pasado a Claudia, y así las van teniendo y tienen a la misma que ya saben cuál es la calidad del servicio como suplente, nada más por estos tiempos, ¿no? Esos son los tipos de contrato principales. Y el otro que les mencionaba era el de temporada, ¿no? El de temporada se inició la implementación de este contrato, sobre todo para trabajadores del campo. Sin embargo, también es muy aplicable, y yo lo he llevado a cabo en universidades. Te contrato para el próximo cuatrimestre, el próximo semestre, y solamente vas a generar antigüedad mientras estés dando clases, el periodo vacacional no. Esto ha provocado pues ciertos ahorros en algunas universidades, sobre todo en profesores de asignatura y no tanto en profesores de planta, que son los que a los que tienen esta variedad de a veces se abre la materia y si se abre la materia tienes un curso y si no se abre la materia no tienes un curso. Para demostradoras en tiendas departamentales, que en temporadas, ahorita en diciembre va a venir una temporada muy alta para demostradoras que tienen un personal adicional ahí en jugueterías, en perfumería, para 10 de mayo, o sea, las épocas, las temporadas clásicas son Navidad, 10 de mayo, Día del Padre, regreso a clases, son las temporadas en las que tienen personal adicional y se pueden celebrar estos contratos por temporada, en donde ya tenemos esta plantilla de trabajadores que cada temporada van a regresar si es que están disponibles, ¿no? Ok, Esos son los tipos de contratos que podemos tener, regulados claramente en la ley. muy bien. Y ahora de la NOM 35, ¿cuál es la Ujú. obligación mínima que se requiere para los patrones? Mira, la NOM 35. La NOM 35 es fundamental estar analizando cuáles son los factores de riesgo. Hay cuestionarios en la NOM, en la propia NOM. Sí, Tienes especificado eh, cuáles son, cómo puedes identificar los factores de riesgo, cómo los analizas, cómo los previenes, y debes de tener. Dependiendo de tu empresa, debes de tener todas las cosas para poder mitigar estos riesgos. Sobre todo eh, una certeza de una cierta carrera, un crecimiento dentro de la empresa, el evitar acoso, el tener este respeto de las jornadas de trabajo y de la forma en la que se llevan a cabo los procesos ujú, productivos en la empresa, ¿no? Esto es, pues básicamente es muy general, pero así es como es, más que general, es muy específico. Hay que llevar a cabo los cuestionarios que vienen en la propia NOM para sí, determinar cuáles son los riesgos específicos del giro de la empresa que se tiene, y una vez identificados es en donde se tienen que ir implementando estas reglas. Pero bien. eso es lo fundamental, tener los cuestionarios, hacer periódicamente estas revisiones y estas eh, encuestas de riesgos y observación de los riesgos para estar implementando las formas de mitigar. No sé si con eso haya quedado respondida la pregunta. Bueno, ahorita nos van a decir por aquí. Ya no tengo otra pregunta de aquí y ya tomando en cuenta que nos quedan 11 minutos para la hora de lo que tenemos pactada de la sesión, quiero abrir el foro para que nos hagan preguntas directas nuestro auditorio del rubro que quieran para que sea lo más participativo posible, no solamente a través del chat. Muy bien, adelante. Si alguien quiere hablar, bienvenidos. Hola, Moni.
¿Cómo ¿Qué tal, están? Muchas colega? gracias. Pues primero agradecerles por esta charla y si me permiten también nada más una duda, muchas gracias por lo de los contratos, como que eso, la práctica entre las empresas y sobre todo pequeñas y medianas es como muy complejo, ¿no? Porque, por ejemplo, conozco varias que van extendiendo a prueba por un mes, por 2 meses, por 3 meses y se vuelve como mucho papeleo y al final pues no es lo correcto. Si tú me dices, son puestos muy operativos, como que no diferencian, ¿no? Igual le dan al vendedor que al auxiliar de almacén, etcétera, ¿no? Entonces, ahorita con esta claridad, es decir, pues mira, si ya lo vas a dejar a prueba, utiliza a lo mejor el indeterminado con una prueba de a lo mejor 60 o 90 días, que podría ser, ¿no? Y 180 y no, y te evitas el papeleo inclusive de estar teniendo, ¿no? Ahí la duda es que a veces al mes ya, a lo mejor en puestos muy operativos ya no, entonces pues a lo mejor decirle pues lo tienes a un mes. La práctica es, sí, pero como que todavía tengo la duda y déjame doy otro mes, ¿no? Esa es la razón por la cual empiezan de repente a extender. Entonces es una práctica, pero no es lo correcto, estoy entendiendo, ¿no? Correcto, sí. Mira, el problema de esos contratos de te doy uno por mes, luego otro por otro mes, etcétera. El problema de estos contratos es que cuando se firma el segundo contrato, si no se está justificando la temporalidad, automáticamente la ley lo que hace es considerar que ese puesto es permanente, lo cual es permanente, ¿no? No Ujú. hay manera de poder decir no es un puesto temporal. Y entonces la ley supone y ya por decir algo así, te condena desde el principio porque al no ser un puesto de naturaleza temporal, todas las relaciones de trabajo son por tiempo indeterminado. Esa es la definición de la ley. Todas las relaciones de trabajo son por tiempo indeterminado a menos que existe una razón para su temporalidad. Eso es lo que dice la ley. Entonces, si tú celebras un contrato a prueba, por lo menos tienes la oportunidad de darlo por terminado. Pero si tú celebras un contrato temporal y te llegan a demandar al término de este contrato temporal, tú no puedes justificar la temporalidad de esa relación de trabajo. Al no poder justificar la temporalidad, la autoridad, los tribunales ahora te dicen, esto es por tiempo indeterminado y automáticamente tienes que pagar la indemnización como si fuera una relación de trabajo por tiempo indeterminado. Ok, Muchas gracias. muy Por bien. nada. ¿Alguien más quisiera Pero preguntar algo? Gabriel, Sí, había hay una una pregunta ahí pregunta. en el chat. Ajá. hacia Sí, adelante. pero yo no puedo ver el chat, no A sé ver, por buenos qué. días, aquí lo tengo, es de Gabriel de la Vega. Buenos días, Sí, Gabriel. En todos los casos, el patrón de dar de alta al trabajador en el IMSS, aunque sea temporal, o si quieres, dile sí. en viva voz, Gabo, no puedes hablar. No, ok, muy bien. Sí, el patrón, al momento de inicio de una relación de trabajo, se tiene que dar de alta al trabajador obligatoriamente. Durante los Obligatoriamente. primeros 5 días. 5 días a partir de la fecha de inicio de la relación de trabajo es el tiempo que otorga el Seguro Social para poder hacerlo sin sanción, ¿no? Entonces, sí, en todos los casos tenemos que dar de alta a los trabajadores siempre. Muy bien. Además, la protección realmente en esos casos es para el patrón. ¿Por qué es de esta manera? Si el trabajador sufre un accidente de trabajo, que me ha pasado que los primeros días, el primer día, segundo día, sufre un accidente de trabajo el trabajador y tú lo das de alta posteriormente, el trabajador a lo mejor ya requirió servicios médicos y esos servicios médicos los vas a tener que absorber como patrón si el Seguro Social se niega a dar los servicios. Y en un
Caso extremo, si el trabajador fallece, el patrón tiene que pagar la indemnización por muerte, que es de más de 1 millón de pesos, en favor de la familia del trabajador. Si el patrón da de alta al trabajador desde el primer día, queda eximido, queda subrogada su obligación a cargo del Seguro Social de esas dos, principalmente de esos dos puntos que son la principal razón por la que yo te diría, te conviene darlo de alta realmente. Sí, 5 minutos. Oye, te tengo yo una ok. pregunta, mi querido Jorge. Em, ¿Qué pasa si están haciendo prácticas no adecuadas con los sueldos? Llámese que estén pagando una parte dentro de nómina, otra parte fuera de nómina a través de este espacio gris, según tengo entendido, de las tarjetas. Llámese despensa, llámese bonos, llámese Mastercard, tarjetas de débito independientes. Cuéntame cómo está eso, qué has visto, cuál es tu experiencia. Pues mira, esto es una práctica muy hecha. Antes era todavía más común con los outsourcings, en donde no solamente pagaban a través de esto partes y ofrecen muchísimos esquemas, ¿no? Actualmente están ofreciendo un esquema de riesgos de trabajo, ¿no? Tú le vas a pagar por indemnización de riesgo de trabajo que tiene cero de ISR, tú le vas a pagar esta parte y no le Sí, descuentas impuestos, entonces tienes un ahorro. O le vamos a pagar a través de una cooperativa y entonces ya no se reporta como salario. Mira, todos estos son claramente una evasión fiscal y tiene las consecuencias de una evasión fiscal como tal. Eh, 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 el que tú como patrón estés reteniendo ISR distinto de lo que marca la ley, pues puede beneficiar al trabajador, correcto, pero el seguro, Hacienda, pues te va a reclamar si no justificas adecuadamente esto. Y lo que dicen, no, es que es una indemnización por el riesgo, ok, y esa indemnización por el riesgo, entonces te trae como consecuencia el que el Seguro Social diga, estás teniendo un riesgo de trabajo que no superior. está en esta clasificación y te incremento tu prima de grado de riesgo, porque tú estás reconociendo este riesgo. Entonces, todos estos esquemas fiscales de estrategia fiscal que parece tener una justificación, en realidad no están bien manejados. El esquema que menos riesgo tiene que pudiera ser Sí, es llevas al trabajador a las 25 UMAS de cotización, lo registras con eso, pagas el seguro social al 100%, pero Hacienda va a brincar. De la otra forma van a brincar Hacienda y va a brincar el Seguro Social, que están cruzando información actualmente con toda esta comunicación de computadoras y todo el sistema que ya está en línea para ellos. Y si te descubren, bueno, de acuerdo a las últimas modificaciones a la ley, es un delito grave que implica una prisión preventiva para el representante legal de la empresa que lleve a cabo estas prácticas. ok, muy bien. Pues bueno, 2 minutos nos quedan. ¿Alguien más quisiera hacer una pregunta? Aprovechando que estamos aquí, abramos el micrófono. Por último, Jorge, ya que Sí, no tuvimos, te la hago muy rápidamente. ¿Qué viene el año que entra? ¿Qué esperamos del año que entra aparte de lo que ya nos platicaste? pues, híjole, estamos en la incertidumbre que nos ha tenido Trump en muchas áreas, industriales, ¿no? Vamos a ver qué pasa con aranceles, qué pasa con la negociación del tratado con Canadá y con Estados Unidos. ¿Se va a ratificar? ¿No se va a ratificar? ¿Qué cambios va a haber? Porque eso viene el año que entra, ya está anunciado. La industria automotriz, que es una industria que a mí me ha pegado muchísimo, sobre todo autoparteras, eh, eh, es una industria muy golpeada, muy, muy golpeada. Algunos de mis clientes han sido marcados con los famosos tariffs que impuso
simplemente por el contenido de aluminio o el contenido de acero. Eso les ha bajado muchísimo la producción. Nissan decidió cerrar varias plantas y digo, la industria automotriz tiene una cascada muy grande y un impacto muy fuerte en la economía de México. Entonces, no se ve muy bueno, aunque ha mantenido cierta estabilidad que para muchos ha sido hasta inexplicable, ¿no? Entonces, yo te diría, tenemos que trabajar mucho, tenemos que echarle ganas pues salir adelante. Vamos a ver también con la incertidumbre de los tribunales, ¿no? Porque con la reforma judicial en mi área específica de trabajo hay muchísima incertidumbre por los criterios con los que se van a empezar a resolver todas las cuestiones. Había por ahí un rumor en los tribunales poco antes de septiembre, en agosto, Sí, cuando regresaron de vacaciones los tribunales, había un rumor muy fuerte que tenían una línea muy clara para condenar en todo a los patrones. Esa era la línea. Ya ni lo veas, vas a condenar. Y a ver en colegiados, a ver cómo se resuelve. Eso realmente pues es sorprendente, ¿no? Que quieran hacer esto, pero bueno, si se va a resolver políticamente en lugar de jurídicamente, pues ganan más adeptos de esa manera, ¿no? Pero la economía es la que puede sufrir las consecuencias de manera negativa. muy bien. Vamos a ver qué línea toman. Esperemos. Es Como de vemos, mucha expectativa. tenemos Es un de mucha futuro de expectativa. expectativa. No sabemos qué decisiones van a tomar los actores políticos que determinan la actividad económica. Ok, bueno, pues esperemos que todo sea para bien, pero estar precavidos, para eso es esta reunión, para conocer, saber y poder prever a futuro. Yo Sí, les la quiero dar las recomendación que yo gracias. les podría hacer es tratar de tener todo lo más en orden que se pueda para no dar el menor pretexto a las autoridades para imponer multas o para tener un juicio adverso. Si nosotros tenemos una filosofía preventiva, una filosofía de tener todo en orden, antes de necesitar el documento, tenerlo hecho, es lo más recomendable que podríamos tener para una práctica sana. Muy Pues bien. muchísimas gracias, Tenorio, y gracias a todos los que lograron conectarse. Sabemos que es un horario complicado, ¿no? Y si tienen alguna pregunta que les surja después o alguna asesoría que quisieran que Tenorio los acompañe, con muchísimo gusto, para eso estamos. Gracias a todos por su tiempo, gracias a todos por su participación. Es un honor conocerlos, decirles colegas, amigos, clientes, feliz año y que estén muy bien. Estamos para servirles desde Clark Hill en la parte laboral y en la parte de recursos humanos, consultoría y buenas prácticas en Forma RH Internacional. Gracias, que estén muy bien. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias.